¿Qué es belleza? ¿Cómo definir lo que es bello? Hay quien dice que la belleza está en el ojo del que mira, pero más allá de la estética superficial, la belleza es una conexión profunda con la esencia de lo que es humano. Lo que creamos o concebimos sobre la belleza está ligado a nuestras propias filosofías, a nuestras creencias y a las normas establecidas que hemos adoptado a lo largo del tiempo. El canon de belleza y lo que se considera bello a ojos humanos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Quienes piensan que la belleza tiene que ver solo con el gusto se equivocan. También tiene que ver con parámetros, ideas y necesidades de una sociedad. Es decir, el canon de belleza informa de lo que es bello y agradable dentro de parámetros sociales y a partir de ahí, cada individuo puede decir si algo o alguien es realmente bello dentro de ese contexto. Y así, el canon de belleza cambia a medida que cambian de tiempo, de lugar y de cultura. Pero ¿cómo lo que definimos como un estándar de belleza puede haber influido en nuestra percepción de lo que es bueno, agradable o incluso en nuestra percepción de la religiosidad? Belleza, cualidad de lo que despierta admiración, combinación de elementos que suscitan una respuesta emocional positiva, ya sea a través de la visión, audición o cualquier otro sentido. Es una experiencia tanto personal como universal, un reflejo de la armonía, la autenticidad, la capacidad de ver más allá de la superficie. Vemos belleza en la naturaleza, en el arte, en las personas, en la diversidad. La belleza está en el ojo del que mira, pero también en el corazón del que siente y en la mente del que contempla. Pero ¿por qué la buscamos? ¿Por qué queremos estar siempre rodeados de lo que es bello y agradable? Mira, esto ya fíjate, lo decían los filósofos griegos, que hay tres elementos que son característicos de la búsqueda del ser humano. Es la búsqueda de la verdad, es decir, la comprensión del mundo que nos rodea y de qué es lo correcto y lo que no es correcto, la búsqueda de la bondad, es decir, no solo lo que es verdad o no, sino lo que me hace mejor persona y hace a los demás mejor persona, y la búsqueda de la belleza. Es no solamente la comprensión de la realidad, es no solamente la adquisición de las herramientas éticas de la realidad, es la modificación de la realidad para que sea más atractiva, sea más hermosa, sea más bella. Por lo tanto, la belleza, la estética, la creatividad es inherente al ser humano. La búsqueda por grabar a la belleza en la piedra y eternizarla como obra de arte no es nueva. Los egipcios tenían diseños elaborados y los mesopotámicos crearon una arquitectura lujosa. Pero fue en la antigua Grecia donde el arte ganó en riqueza de detalles y refinamiento. Quizá porque los griegos veían la contemplación y la reproducción de lo bello como un valor. Sin embargo, la belleza nunca permanece igual. El estándar de lo que se considera bello cambia con el tiempo, moldeado por las influencias culturales, históricas y sociales que nos rodean. Cuando estamos hablando de la belleza, es un concepto que ha demandado mucho análisis. Hay distintos puntos de vista y, para simplificar, podríamos decir de que la belleza debe entenderse culturalmente desde los cánones. Hay cánones y hay filosofías que avalan los cánones. Por ejemplo, en el tiempo de Egipto, los egipcios se tiene certeza de que podían expresarse de manera visual, de manera realista. Absolutamente podían hacer una obra realista. Sin embargo, ellos no hicieron o no nos dejaron, no se dedicaron a dejarnos producción de obras realistas, sino que ellos
hacían una simplificación o una estetización de lo que ellos concebían. Hacían, como decía Picasso, que ellos nos dejaron lo que pensaban, no lo que veían, ¿sí? Entonces, en ese aspecto queda claro que cada época, los griegos también lo hicieron. Para los griegos tenían un concepto de belleza diferente y, por supuesto, su obra manifiesta el canon derivado de la filosofía que se tiene. Lo que nosotros creamos o concibamos acerca de belleza tiene que ver con nuestra propia filosofía, nuestras creencias y los cánones establecidos que nosotros adoptamos a través del tiempo o que nosotros creamos últimamente, ¿no? En este siglo XXI. Hasta hace poco, el estándar de belleza estaba estrechamente relacionado con el estatus social. En la época medieval, por ejemplo, el ideal de belleza femenina incluía una piel pálida y un cuerpo voluminoso. Estos atributos indicaban riqueza, ya que sugerían que la persona no realizaba trabajos manuales al aire libre y podía permitirse una vida de comodidades y comida abundante. Pero si nos paramos a pensar, hoy la relación entre lo que establecemos como estándar sigue siendo la misma. Después de todo, ¿quién puede alcanzar el estándar de rostros armonizados y cuerpos cuidadosamente construidos? Pero ¿por qué insistimos en crear una norma para definir lo que es bello? ¿Es acaso un intento de estandarizar para controlar? No sé si estandarizar, pero sí escapar. Nosotros tendemos a elegir a los iguales, mis pares. Si te fijas, hubo una época hace un tiempo, no sé si te acuerdas, en la que empezó la moda de alisarse el pelo. Veías las fotos de graduación de la escuela, las fotos de grupo de la escuela, y todas las chicas tenían el pelo largo, impecablemente liso, era el estándar. Porque acabamos identificándonos con lo que conocemos, con lo que vemos habitualmente. Y tendemos a mirar con cierto recelo a los que son diferentes. Y la sociología incluso tiene un término para esto. Es etnocentrismo. En otras palabras, es a partir de mi sistema de creencias y valores, o incluso de mi cultura, mi etnia, cómo juzgo el mundo. Y obviamente, eso lleva a otras percepciones. En todos los sentidos. Pues si mi cultura es superior, si mi color es superior, si mi lengua es superior, es evidente que los demás son inferiores. Pero nosotros tendemos a vivir entre iguales. Tendemos, no es que debamos. Eso no es, entre comillas, lo bueno. Si la percepción de belleza a veces ha sido moldeada por narrativas e imágenes que reflejaban contextos históricos, es posible que algunas imágenes hayan penetrado en el imaginario colectivo mundial a pesar de ser una representación regional. Incluso para quienes no se reconocen cristianos, la figura de Jesús es sin duda una de las personalidades más grandes de la historia. Sus extraordinarios hechos llevan hoy a más de 2 billones de personas de todo el mundo a declararse cristianos. Los primeros cristianos se cuidaron de no hacer imágenes o cuadros de Jesús para no incurrir en la idolatría. Pero a medida que el cristianismo se extendió por el mundo, diferentes pueblos, diferentes etnias intentaron representar al que muchos consideran el Salvador de la humanidad. Ante tanta diversidad en el mundo, la imagen de Jesús también se ha hecho a veces diversa. Así que cuando miramos la historiografía de la iconografía cristiana, del arte sacro, vemos a Jesús identificado con los chinos en el siglo XIX, con los indios. Note que son culturas donde el cristianismo ni siquiera es dominante. Así que tienes un Jesús indio, un Jesús chino. Retrocediendo un poco más, en el siglo IV o V, tenemos a un Jesús con barba y pelo liso. Un poco antes, un Jesús sin barba y con el pelo rizado. También vemos diferentes tonos de piel en la iconografía. Por ejemplo, Jesús con la piel más oscura. En Etiopía se pueden encontrar representaciones de Jesús con piel más oscura en las iglesias más antiguas.
Las representaciones culturales de Jesús son un fenómeno totalmente comprensible y normal. Representar a Jesús según lo que es para ti un ser humano. Si aquí estamos acostumbrados a una apariencia determinada, pues yo represento a Jesús en la iconografía de esa manera. Esto es perfectamente normal y aceptable. El problema es la dominación cultural, la imposición, cuando se impone y cuando se convierte en algo teológico. Tal vez te sorprenda la imagen de un Jesús con rasgos asiáticos o africanos, considerando que aquí en Occidente Jesús siempre es representado con la piel blanca, pelo largo y rasgos delicados. Pero si analizamos el cristianismo con honestidad, no tiene sentido que esta figura clásica sea la fisionomía real del Jesús histórico, teniendo en cuenta que vivió en Oriente Medio. Aún así, el clásico persiste en el imaginario colectivo de la mayoría de los cristianos y se extiende a todo lo relacionado con el cristianismo. Pero para entender cómo una representación artística regional de un determinado momento histórico se convirtió en el símbolo del cristianismo, tenemos que retroceder un poco en la historia. La impresión que tenemos es que la religión cristiana toma un avión desde el Oriente Medio, se sube a un avión en Jerusalén y realiza un corto vuelo desde allí hasta Roma. Y no nos damos cuenta de que hay desarrollos históricos en el cristianismo que se remontan mucho más atrás que eso. Pero cuando observamos el pasado, vemos que el fenómeno no empezó con un plan de blanqueamiento. El fenómeno es cada localidad, cada etnia representa a Jesús identificado con esa etnia. Lo que ocurrió fue que a partir del siglo IV, en realidad a partir del Renacimiento, esto se hizo más estandarizado. El Renacimiento fue un periodo de renovación cultural, artística e intelectual en Europa entre los siglos XIV y XVII. En oposición a los valores de la Edad Media, el Renacimiento no negó la religión, sino que intentó dar un carácter más humano a las representaciones divinas, situándose como centro del universo y medida de todas las cosas. Al mirar a la antigua Grecia en busca de la belleza ideal, la imagen de Jesús comenzó a ser representada con características europeas, influenciada por las normas estéticas de la sociedad en la que vivían, haciéndolo más identificable con la población europea de la época. En otras palabras, en el Renacimiento los artistas empezaron a retratar a Cristo a su propia imagen y semejanza, ya fuera para que la gente se identificara con la figura de Cristo o por medio de la creatividad. El hecho es que el estándar de belleza europeo asignó una etnia a la figura de Cristo y la difundió por todo el mundo. El arte renacentista tuvo un impacto prolongado en la iconografía cristiana, moldeando la imagen de Jesús de un modo que reflejaba los ideales y prejuicios culturales de Europa renacentista más que la realidad histórica. Si nos fijamos en el periodo del Renacimiento, en el siglo XIV al XVI, XVII, ¿qué obras se hicieron famosas? Tenemos La Última Cena de Da Vinci. También tenemos El Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y en otras obras, en estas pinturas, Jesús es blanco. Pero no es por un intento de blanquearlo, porque el artista retrata lo que es identificable con su cultura. Ahora bien, eso no significa que no se hayan hecho campañas de blanqueamiento. Sí hubo, solo que fue mucho más tarde. Ahora sí ligada al sistema, al comercio de esclavos, a esta estructura argumentativa que justificaba la esclavitud. A finales del siglo XIX, en 1895, se pintó en Brasil un curioso cuadro llamado La Redención de Campo. En el cuadro vemos a la abuela, una mujer negra vestida con ropas que denotan su sencillez y servidumbre. Tiene las manos levantadas hacia arriba, como dando gracias por un milagro. Al otro lado vemos al padre mirando orgulloso a la niña en el centro. Es blanco y al parecer un nombre portugués. En el centro vemos a la madre con rasgos más envejecidos, como se decía entonces, más blanqueados. Y ella sostiene la pieza central de este cuadro, un niño muy blanco con el pelo liso y claro. La mujer señala con un dedo a un lado, indicando el futuro,
el futuro que la abuela agradece. El futuro, el milagro aquí representado, es el blanqueamiento. Este cuadro es muy curioso, de hecho refleja un intento sistemático de blanqueamiento en ese momento de la historia. Así que predijeron en esta teoría del blanqueamiento que en 3 generaciones Brasil se convertiría en un país blanco si el mestizaje fuera correctamente dirigido. Así que esto realmente sucedió. Ese es un punto. El segundo punto es el colonialismo, la dominación cultural. Entonces los países colonialistas, imperialistas, cuando llegaron para explotar a un pueblo, para dominar a ese pueblo, también se llevaron a la religión con ellos. Y entonces llevaron la imagen de Cristo según su cultura, no de acuerdo a la cultura de los nativos. Así que llevaron al Jesús blanco, eurocéntrico, con el pelo liso y los ojos azules, ¿no? Y esta figura cada vez más se volvió estandarizada. La figura de Cristo más utilizada de todos los tiempos es un cuadro pintado en 1940 por un tipo batista llamado Wagner Salma. Él hizo una pintura llamada Cabeza de Cristo y es un Jesús con rasgos blancos anglosajones. Este cuadro se hizo popular y donde quiera que llegaban revistas y publicaciones a través de los misioneros, esta pintura iba con ellos, así que en aquella época se confundía evangelización con colonización. Creo que esto ayuda a explicar este proceso de blanqueamiento. Es importante distinguir entre las representaciones de Jesús y el Jesús histórico. Como hemos comentado en este episodio, han existido diversas representaciones de Jesús a lo largo del tiempo. Estas ilustraciones tenían en cuenta instintivamente los contextos sociales, históricos y culturales para, en última instancia, revelar la imagen de un Cristo considerado bello según los estándares de la época. Después de todo, somos seres que buscan y valoran la belleza. Pero hablando ahora del Cristo histórico, Jesús de Nazaret, hijo de José y María, que vivió en Galilea y que marcó y dividió la historia, ¿es posible saber cómo era su fenotipo? La respuesta más honesta es: nadie lo sabe. Ahora hay niveles de probabilidad. Probablemente no era blanco, pero difícilmente habría sido negro tampoco, dadas las características de quienes vivían en esa región de la actual Palestina. No tenemos forma de saber exactamente cómo era Jesús, pero sí sabemos una cosa de él, que la Biblia nos dice: no tenía una apariencia atractiva ni hermosura. No era alguien que llamaba la atención por su físico, su rostro atractivo, su bella persona. Nada de eso. Dicho esto, Cristo llamaba la atención por su carácter, por su postura, por ser como era. Y no hacía acepción de personas. Probablemente tenía una apariencia común en la época. El texto bíblico no enfatiza esto, no es importante para el texto bíblico. Aparentemente Jesús era una persona más, étnicamente hablando. Era judío y era común. En la cristología del Nuevo Testamento esto no es algo relevante. Cuando intentaron hacer que fuera relevante, fue un problema. La teología nazi, por ejemplo, intentó crear un Jesús ario. Bueno, ¿quién tiene derecho a crear un Jesús de una etnia A o B? Eso no es importante para la Biblia y no creo que deba ser tan importante para nosotros. Del mismo modo, el propio Cristo ha sido representado culturalmente y lo sigue siendo como amarillo, blanco, negro. Y cada cultura lo representa a su manera. Lo que no podemos hacer es masificar y universalizar una sola imagen de Cristo, que es deletérea, porque minimiza y porque provoca incomodidad por la no identificación.
Y yo no creo que una reacción a eso tenga que hacer lo mismo, ¿comprendes? No hay que combatir una dominación cultural con otra. Si Jesús fue instrumentalizado como una figura de dominación cultural, no se combate eso convirtiéndola en una contradominación cultural. No. Estarías usando la misma arma que el opresor, ¿verdad? No se combate una distorsión con otra distorsión opuesta. No se combate con la verdad. Y la verdad es, la Biblia no proporciona ninguna información relevante sobre la apariencia de Jesús. Se trata simplemente de una construcción sociológica, una construcción cultural que es aceptable y normal, siempre y cuando no implique dominación y opresión. Todos deben identificarse con Cristo, porque Cristo vino para todos. Entonces, si a mí me imponen que Cristo fue así, de esta manera, y yo no soy compatible, entre comillas, desde ese punto de vista, ¿qué significa eso? Para algunos, nada, porque Cristo trasciende todo esto, pero para otras puede ser un muro, puede ser una barrera. Y quizás sea injustamente interesante que no sepamos exactamente cómo era Cristo. Porque nosotros, como seres humanos, lamentablemente tenemos prejuicios y utilizamos cualquier diferencia para convertirla en una barrera y un muro de separación. Somos naturalmente atraídos por lo que es bello y agradable, por lo que nos causa admiración. Sin embargo, al tomar solo nuestras propias características como criterio, acabamos limitando la definición de belleza, ya que esta no es un concepto rígido, sino una celebración de la infinita variedad de la experiencia humana. Pero ¿por qué es importante vivir, convivir y apreciar la diversidad? Y ese es un poquito el camino, la vía por la que yo creo que se equivocan las personas que creyendo ser así más abiertas, fomentan estas relaciones solo, entre iguales, ¿sí? Donde descartas lo distinto, buscas lo igual. Yo creo que en este sentido, y no estoy metiéndome con nadie, ni estoy condenando a nadie, pero estoy expresando algo que creo muy profundamente, que es la complementariedad, o sea, lo diferente lo necesitamos para realizarnos, sobre todo en una creación en un mundo en que no hay nada igual. O sea, la noción de igualdad está descartada de la creación en la que vivimos. No hay dos copos de nieve idénticos, no hay dos células idénticas, no hay dos personas idénticas. Y entonces esta voluntad de diferencia me parece a mí que es muy importante y por ese camino, cuanto yo más sea capaz de gestionar la diferencia, pues más estoy en el camino de la paz, en el camino de la armonía, de la felicidad y de mi propia realización, a todos los niveles.